Hola a todos, en este video les hablaré acerca de lo más importante de la apendicitis en niños. El apéndice se encuentra en el cuadrante inferior derecho del abdomen del niño. Nace a partir del ciego, que es la primera porción o el primer segmento del intestino grueso. La punta del apéndice puede estar detrás del ciego, lo cual se calcula que aproximadamente el 60% de los casos la punta del apéndice podría estar detrás del ciego, motivo por el cual en muchas ocasiones no se puede evidenciar el apéndice secal con una ecografía. Por lo general, el apéndice secal tendrá una longitud de 6 a 10 centímetros. Hay situaciones también donde el apéndice no se encontrará en el cuadrante inferior derecho del abdomen del paciente, en este caso del niño, y podría estar a nivel superior del abdomen o a la izquierda del mismo. Esto se evidenciará en aquellos niños que tengan una alteración congénita de la posición de los intestinos. Por ejemplo, malrotación intestinal, situs inversus total, o aquellos niños que hayan sido operados de hernia diafragmática, onfalocele o gastrosquisis. Mucho ojo con eso. Por lo mencionado anteriormente, es muy importante que el cirujano pediatra sea el encargado de hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda en niños. En recién nacidos y en bebés es menos frecuente la aparición de la apendicitis aguda debido a que el apéndice secal tiene una forma como de embudo, una base ancha, lo cual pues evita que este se obstruya. Hay muchos folículos linfoides a nivel de la pared intestinal del colon y del apéndice secal, y estos van a aumentar en número y en tamaño según van pasando los años, alcanzando su máximo tamaño durante la adolescencia. Estos folículos linfoides podrían obstruir el apéndice secal generando una apendicitis aguda, motivo por el cual es más frecuente la apendicitis aguda en los adolescentes durante la niñez. Los niños pequeños generalmente van a desarrollar peritonitis generalizada debido a que ellos tienen un epiplon delgado y muy corto, el cual no evitará que se dé la peritonitis generalizada. Este epiplon actúa bloqueando la perforación del apéndice y de esta forma es un mecanismo de defensa para que no se desarrolle una peritonitis. Esta se da por obstrucción de la luz del apéndice secal, es decir, hay una obstrucción del apéndice secal. El material fecal, denominado fecalito, se puede incrustar en el interior del apéndice secal generando esta obstrucción, y es el responsable más común de la obstrucción del apéndice secal. Los alimentos no digeridos u otros objetos extraños también podrían causar una apendicitis aguda. Hay algunos patógenos que podrían generar la inflamación directa del apéndice u ocasionar la presencia del tamaño aumentado de los folículos linfoides, y estos folículos linfoides terminarían obstruyendo el apéndice. Entre los patógenos u organismos que podrían desarrollar una apendicitis aguda tenemos los siguientes: el adenovirus, el virus de la rubiola, el virus de Epstein-Barr, el Actinomyces israelí, parásitos como los oxiuros o Ascaris lumbricoides. Ahora también hay casos raros que podrían generar una apendicitis aguda. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, el tumor carcinoide apendicular, el linfoma de Burkitt y la duplicación apendicular. La apendicitis aguda no es poco frecuente y se llega a diagnosticar hasta un 8% de los niños que acuden a consulta por dolor abdominal. Generalmente los niños menores de 5 años ya llegan con una enfermedad muy avanzada, con peritonitis, debido a que en este rango de edad los síntomas y signos no son tan típicos de una apendicitis aguda, lo cual conlleva a un retraso en el diagnóstico y además, por lo que les expliqué anteriormente, de que estos niños tienen un epiplon muy corto y delgado, lo cual no puede evitar una peritonitis. Entre los síntomas más importantes de esta enfermedad vamos a tener los siguientes: pérdida del apetito, dolor abdominal alrededor del ombligo al inicio, vómitos luego de la aparición del dolor y por último la migración del dolor al cuadrante inferior derecho. Entre los síntomas adicionales que se podrían evidenciar es el dolor abdominal al movimiento. Esto se va a evidenciar cuando el paciente está en la camilla y cuando se le pide realizar algunos movimientos, estos le podría causar dolor. Y cuando se evidencia esto, generalmente el paciente ya se encuentra con una apendicitis aguda complicada.
La fiebre suele aparecer después de 24 a 48 horas de haber comenzado el dolor. Dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. Con respecto al diagnóstico, este lo va a realizar el cirujano pediatra, quien se basará en la anamnesis, es decir, en todos los síntomas y signos que le cuente el paciente, en este caso su madre, padre o apoderado. Se basará en el examen físico y también, si es necesario, en exámenes de laboratorio y de imagen. Con respecto al examen físico, será muy importante que el niño sea colaborativo y que se encuentre tranquilo. Por eso será muy importante que el cirujano pediatra se gane la confianza del niño. También es muy importante que el cirujano pregunte acerca de los síntomas, cómo se fueron desarrollando y sobre todo las características del mismo. El signo más confiable durante el examen físico es la rigidez que presente en el abdomen el paciente cuando se realiza la palpación en el punto de McBurney o cerca de él. Esto podría variar en el caso de que el apéndice se encuentre detrás del ciego, sea retroilial detrás del ilion, o se encuentre a nivel de la pelvis. En niños con apendicitis aguda y peritonitis generalizada, el dolor será difuso, le dolerá en todo el abdomen durante el examen físico. También se le podría provocar dolor abdominal al niño al pedirle que tosa o que dé saltos en un pie, lo cual también nos podría ayudar con el diagnóstico. Entre las pruebas de laboratorio que se pueden solicitar tenemos los siguientes: un hemograma donde nos fijaremos el número de glóbulos blancos y el porcentaje de neutrófilos. Aunque estos exámenes no son específicos para una apendicitis aguda, ayudan bastante para el descarte de la misma. De igual forma, también se le puede pedir la proteína C reactiva, la cual también servirá para aumentar la sensibilidad para diagnosticar una apendicitis aguda. También los estudios de imagen nos podrían ayudar a hacer el diagnóstico, siempre y cuando estos sean necesarios. Estos se van a realizar cuando haya una presentación atípica de la apendicitis aguda o cuando haya duda del diagnóstico. La ecografía y la tomografía son las más usadas. También se podría utilizar una resonancia magnética siempre y cuando esta esté al alcance y pueda reemplazar a una tomografía. La ecografía será el estudio de imagen inicial más utilizado. Antes de hablarles de la clasificación de esta enfermedad, si tienes sospechas que tu niña o niño tenga una apendicitis aguda, me puedes escribir al WhatsApp para poderte agendar una consulta y poderlo atender. Antes de llegar a mencionarles el tratamiento de esta enfermedad, es muy importante saber su clasificación, debido a que esta clasificación va a guiarnos a tomar el tratamiento más indicado. Esta clasificación se va a basar en la evolución de la enfermedad y de su gravedad. La apendicitis aguda congestiva es la etapa inicial de una apendicitis aguda debido a la obstrucción del apéndice, el cual va a generar dolor y vómitos reflejos y un dolor generalmente periumbilical, tipo cólico. La segunda fase es la apendicitis aguda supurada. En esta fase ya el apéndice obstruido va a generar una gran producción de moco en el interior de la luz del apéndice. Esta acumulación de moco hará que el apéndice se vaya distendiendo, dilatando, y a la vez un aumento y proliferación de las bacterias en su interior. Esto alterará la circulación venosa y también la invasión de estas bacterias a la pared del apéndice, generando la inflamación de la misma. A partir de aquí ya se evidencia con mayor frecuencia el dolor abdominal localizado del apéndice secal, en este caso de la apendicitis aguda, que se va a dar en el cuadrante inferior derecho. Entre los gérmenes o bacterias más frecuentes vamos a tener a la Escherichia coli, especies de Pepto Streptococcus, Bacteroides fragilis y especies de Pseudomonas. En la tercera fase tenemos la apendicitis aguda necrosada o gangrenada. Y el aumento de la presión intraluminar, es decir, del interior de la luz del apéndice secal, hará que ésta se vaya distendiendo y no solamente generar alteración en la circulación venosa, sino también en la circulación arterial, lo cual va a provocar isquemia y necrosis de la pared del apéndice secal. Esto provocará la formación de microperforaciones de la pared apendicular y la salida de bacterias afuera de ella. Y por último tenemos la apendicitis aguda perforada. Al desarrollarse mayor necrosis y gangrena del apéndice, ya se podrá evidenciar perforaciones evidentes del apéndice secal, el cual generalmente está asociado a los siguientes hallazgos: presencia de abscesos, fecalitos afuera del apéndice, líquido seropurulento o purulento o fecaloideo que se puede encontrar
afuera del cuadrante inferior derecho y a nivel de la pelvis, y la presencia de peritonitis generalizada. Antes de las 12 horas de haberse iniciado el dolor abdominal, es poco frecuente que se pueda evidenciar una peritonitis, y esta será más probablemente evidente luego de las 72 horas de iniciado el dolor abdominal. El tratamiento definitivo es la cirugía, ya sea esta convencional o laparoscópica, salvo algunas excepciones como el plastrón apendicular, que se define como la presencia de una apendicitis aguda de 5 días o más asociado a la presencia o formación de una masa al interior del abdomen, la cual está conformada por los órganos alrededor del apéndice secal. Podría ser el intestino delgado, el intestino grueso, el epiplón, todos pegados hacia el apéndice secal formando una masa. Es muy importante el cuidado preoperatorio o los cuidados antes de la cirugía en un paciente que llegue con apendicitis aguda y alcanzar las mejores condiciones posibles para una intervención quirúrgica en el paciente, para lo cual se tendrá que hacer lo siguiente: hidratación endovenosa. La mayoría de pacientes llegan deshidratados porque no pueden tolerar la vía oral. Algunos se encuentran vomitando e incluso están presentando diarrea asociado a la apendicitis aguda. Además, pueden tener un desequilibrio de electrolitos debido a las pérdidas y falta de ingresos que están presentando. Analgesia. Con respecto al manejo del dolor, en estos pacientes se van a utilizar los AINES. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el metamizol, el ketorolaco, y en el caso de que el paciente sea alérgico a los mismos, se podría utilizar el paracetamol endovenoso. En el caso de que el dolor sea de moderado a intenso, se podrían utilizar también opioides endovenosos, como el tramadol. Con respecto al uso de antibióticos, estos deben ser elegidos con el criterio de que puedan cubrir la mayor cantidad de gérmenes de la flora intestinal colónica, es decir, del intestino grueso. Entre ellos tendríamos la ceftriaxona y el metronidazol, el ciprofloxacino y el metronidazol en el caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas y o a las cefalosporinas. También se podría utilizar la piperacilina tazobactam. Es muy importante que el paciente se encuentre en NPO, nada por vía oral hasta que llegue el momento de la cirugía. Será muy importante que el paciente se encuentre en ayunas hasta antes de la realización de la misma. Manejo quirúrgico. Entre las opciones de manejo quirúrgico de la apendicitis aguda vamos a tener dos opciones: una apendicectomía convencional y una apendicectomía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica se van a utilizar unos trócares como los que están viendo en las imágenes, los cuales nos permitirán realizar la cirugía. Estos trócares se van a introducir en el interior del abdomen del niño y a través de los mismos vamos a introducir una cámara de video. También vamos a introducir un gas que permitirá aumentar el espacio de visualización y las pinzas que permitirán operar al niño. Esta cirugía se va a caracterizar porque causa menor dolor postoperatorio, es decir, menos dolor después de la cirugía, aparte de que no se evidencia la cicatriz del corte que se haría en una cirugía convencional. En la cirugía convencional se realiza un corte transversal a nivel del apéndice secal, en el cuadrante inferior derecho. En ambas cirugías la idea es extraer el apéndice secal y aspirar si hay abscesos y limpiar la cavidad abdominal a través de un lavado prolijo. Espero que les haya gustado este video. Si sospechan que su niño o niña tenga una apendicitis aguda, me pueden contactar de forma inmediata a través de mi WhatsApp y yo les podría brindar una consulta médica. Gracias a todos por ver este video y ya les estaré presentando otro video más.